Vamos a empezar rezando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para obrar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta entrega lo que vamos a ver es los adoradores directos e indirectos del príncipe de este mundo. Todos hemos escuchado hablar alguna vez de que de repente en un lugar pues llaman al padre porque hay, la otra vez hablamos, ¿verdad? Hay infestación, hay lugares donde pues el mal se siente más, ¿no? Por ejemplo, un padre que yo conocí fue a dar una bendición a una vez en un local y se sentía una cosa muy extraña. Luego nos enteramos que ya habían hecho pues Ouija y este tipo de cosas. Otra vez mandaron a otro padre para dar una bendición en un lugar donde había habido un asesinato y se sentía algo ahí raro. Entonces, bueno, son estas cosas que algunas veces están. Y bueno, vamos a hablar un poco de los adoradores del demonio, porque muchas veces, recuerden, dijimos que el demonio es ese ángel caído que quiere remedar a Dios, ¿de acuerdo? Es el mono de Dios. Entonces, lo máximo que él quiere es ser adorado. ¿Qué le dijo a Jesucristo? Te daré todos los reinos de este mundo si de rodillas tú te postras ante mí y me adoras. Quieren esta adoración para sentirse Dios y no es Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces hemos hablado o hemos escuchado hablar del satanismo, que está tan metido hoy en moda, eh, lo vemos en signos, en símbolos, muchas veces sale mucho en las películas, eh, bueno, que muestran una parte, una cara, ¿verdad? Que no siempre es real, muchas veces es muy ficticia y, bueno, hay que poner muchos peros. ¿No? Hay muchas películas y luego muchas de esas películas son pues, que dan miedo y no es nada bueno. Vamos a hablar un poco del satanismo, que propiamente dicho es una adoración a Satanás. ¿Mm? Y solo se entiende en ese contexto judeocristiano, ¿de acuerdo? Porque Satanás aparece en el Antiguo Testamento y es esa fuerza, esa persona antagónica al Creador. Muchos dicen, algunos dicen, ¿verdad?, que es esa fuerza antagónica, cuidado. Nosotros decimos simplemente que es un miembro de la corte angélica, ¿verdad?, que pues se opuso. Pero en el Antiguo Testamento vemos que es una fuerza antagónica a Dios y que es miembro de esa corte angélica y que desempeña muchas veces esa tarea de fiscal o acusador ante los fieles, ¿no? El cristianismo, tenemos asume que es esa asistencia angélica, por lo tanto personal, es una persona, es un ser, que rechazó el amor de Dios. Y entonces ha dado lugar a esa división en la historia entre el bien y el mal, también a los fieles a Dios, a los que rechazan ese amor a Dios y al Creador y a la redención. Entonces, si hablamos propiamente dicho del satanismo, entonces podemos decir que es una desviación de la corriente, de la convicción de las creencias judeocristianas, de, la, de esa convicción de esa existencia de un ser personal, inferior, como hemos dicho, a la categoría y a la potestad y al dominio de Dios, pero superior al hombre porque es un ángel. Es personal, pero no divino. Atento. Y entonces, eso desde nuestra perspectiva monoteísta. Sin embargo, el satanismo actual que hoy vemos es más bien de una tendencia dualista, ¿no? Y concibe a Dios por un lado y a Satanás por otro, como el yin y el yang, ¿se acuerdan? Eso, el bien y el mal que están operando. Por eso muchas veces nosotros hemos visto imágenes en que Jesús está echando unas fuercitas ahí con el demonio. No, para nada. No, no está en el mismo nivel. Es un nivel totalmente superior el de Dios nuestro Señor, el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Entonces, cuidado porque muchas veces confundimos, y también muchas veces confundimos el satanismo con la brujería.
La brujería en realidad es una religión en la de la naturaleza, ¿no? Que celebra las fuerzas naturales, en las cuales en esas fuerzas naturales pues descansa su fe, su convicción. El satanismo contemporáneo, el actual, rechaza la existencia de esa realidad sobrenatural, ¿m? Y de los poderes sobrenaturales. Vamos a ver ahí poco a poco para estudiar esto. Los satanistas conciben esa iniciación como un desarrollo intelectual de la conciencia de la persona. Mientras que los cultos de la naturaleza no abandonan esa disciplina, eh, esas respuestas semi-racionales, esos poderes que consiguen para obtener sus objetivos. Por así decirlo, el satanismo desarrolla una trayectoria de mano izquierda, la magia negra, que significa que se cumpla mi voluntad, ¿de acuerdo? Que lo que yo quiera. Los cultos de la naturaleza siguen una trayectoria más bien de mano derecha, que sería magia blanca, las dos están mal, que sostiene esta fórmula, que se cumpla vuestra voluntad. Así de las... ¿eh? Entonces, los cultos a la naturaleza más bien tienen esa integración del individuo y la sociedad. Vamos ahora a distinguir por lo menos tres conjuntos de grupos, ¿de acuerdo? Del satanismo. Los que adoran a Satanás como principio del mal. Luego los que sostienen que Satanás es un verdadero Dios. Y es con los que se refieren a Satanás como un elemento puramente simbólico. ¿De acuerdo? Entonces, los primeros que vamos a distinguir es los que adoran como principio del mal a Satanás. Y que buscan, a través de ritos, captar ese beneplácito para que ellos puedan actuar en la naturaleza. Y esos tienen, pues, eso, unos rituales y unos esquemas de conducta ya fijados. Y generalmente estos grupos se basan en la negación de todo lo que sea cristianismo, de la fe, de las doctrinas, de las prácticas, de los ritos. Porque ellos quieren eso. Su espiritualidad, entre comillas, es el beneplácito de Satanás para recibir su poder, pero como siempre está el miedo, evitar sus ataques. Siempre esto está el miedo. Esos son los primeros, los que adoran a Satanás como principio del mal. Luego, los que sostienen que Satanás es un Dios verdadero, ¿no? Eh, y ellos dicen que el Dios cristiano es mentira. Son dualistas, los gnósticos, ¿verdad? Aquí. Eh, y entonces dicen que el Dios verdadero es tan mentiroso que ha hecho creer que es el verdadero. Y Satanás entonces en verdad es el bueno. Mm, Son así. Y sobre todo ponen un poco menos énfasis en esos aspectos mágicos, son más bien intelectuales, ¿de acuerdo? Los que se refieren a Satanás como un elemento puramente simbólico, pues lo que rechazan simplemente todo orden sobrenatural y simplemente centran el desarrollo personal en la conciencia, en la libertad y en el placer. Hago lo que me da la gana porque Satanás es el que me enseña a hacer lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Aquí podemos encontrar la iglesia de Satanás, el templo de Set, todos esos. Históricamente, pues desde los siglos XVI hay relatos de movimientos satanistas en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Rusia. Eh, Luego, entre el 1850 y el 1950, hay un resurgir del ocultismo y del satanismo, sobre todo en Francia. Eh, Luego, más adelante, pues se tuvo mucha difusión, no solo allá. Existe un tal Papus, que fue el fundador de los martinitas. Y luego vemos otros tipos de satanismo, entre comillas, que es el satanismo protesta, ¿de acuerdo? Que, eh, que tiene claro, el punto de partida es el cristianismo. Y entonces es una rebelión, pero que se expresa en preceptos cristianos. Entonces, ¿qué dicen ellos? Yo protesto contra el cristianismo porque los hombres están engañados y entonces somos despreciados nosotros, protesta, somos despreciados por la sociedad, por la iglesia, y entonces nosotros también despreciamos a la sociedad y a la iglesia y a Dios. Hay otro satanismo que es el gnóstico, que busca la comprensión de esa doctrina, de esa sabiduría, ¿no?
de esa sabiduría que está oculta a través de los siglos, ocultada por la iglesia, por el poder político, por la ignorancia. Y entonces, pero en realidad buscan, como hemos dicho, el placer personal y el poder como camino personal de perfección. Claro, los conceptos de bien y mal no solo están asociados al cristiano judaísmo o judaísmo cristiano, ¿no? También aparecen en otras religiones no cristianas y muchas veces esa división no es tan tajante. Eh, Muchos dioses del paganismo tienen ese aspecto positivo, pero también tienen ese aspecto negativo. ¿No? En total, estos que tienen esa adoración a Satanás tienen una actitud de desprecio y rechazo, sobre todo al orden religioso, al orden cultural, al orden político, al orden social. Y son, sobre todo, grupos muy cerrados en sí mismos, que viven en un mundo subterráneo, ¿no? Pero que tienen siempre un interés común. Y luego tienen la certeza de la posesión de un conocimiento, de una sabiduría que permanece oculto al resto de los hombres. Eso es muy gnóstico. ¿Mm? Que entonces les da superioridad y poder, porque ellos saben, entonces el saber es poder. Y ellos saben. La brujería pues tiene muchas veces, tendemos muchas veces a identificarla con el satanismo. Sin embargo, son dos realidades diferentes. La brujería sobre todo corresponde a un contexto de religiones precristianas, cultos de adoración, como hemos dicho, a la naturaleza, ¿no? Y porque los conceptos de bien y mal están ligados al cristianismo. ¿Sí? Entonces, muchos seguidores de los sacerdotes que adoraban a las fuerzas de la naturaleza, como eran los druidas, las brujas del centro de Europa, los primeros cristianos los consideraron adoradores de Satanás. A ellos, a sus cultos, ¿verdad? Y luego son esos cultos precristianos, ¿sí? Eh, pero se los consideraba adoradores del demonio por invocar fuerzas de la naturaleza diversas, distintas a Dios. ¿De acuerdo? Y muchas veces eran fiestas de la naturaleza y demás. Sin embargo, actualmente, pues también hay un desarrollo de esto. Y si ustedes ven, pues está la iglesia de Afrodita, está la Wicca famosa en, en Estados Unidos, que es una religión permitida. Está también el neodruismo y el neopaganismo, que están apareciendo en Europa, o sea, la adoración a Odín, estas cosas que uno dice, Dios mío, o sea, ¿a dónde? Es un neopaganismo, es un volver otra vez a lo que tenían antes, de decir, el cristiano judaísmo o el monoteísmo judío cristiano es intolerancia, es totalitario, es malo. Entonces yo quiero un politeísmo, que entonces es fuente de tolerancia, de pluralismo. En realidad, ¿qué están diciendo? Quiero hacer lo que me da la gana. Seréis como dioses. Yo hago mi fe, yo hago mi moral. No me la tienen que imponer. Dios no es la que me tiene que decir. Y eso, si nosotros lo pasamos aquí a América, pues están muchas religiones, volver otra vez a las religiones antes de la conquista, ¿no? Y están las incas y están las mesoamericanas, cuidado. Y luego aquí pues tenemos el gran problema que también se mezcló eh, también con, sobre todo en todo lo que es el Caribe, se mezclaron es las religiones que venían de los africanos, que traían sus religiones, y pues ahí tenemos esa marabunta del candomblé, de la macumba, del palo de santo, de los palos de santo, de tantas cosas. Entonces, tenemos que distinguir eso. Y después de eso, pues decir, bueno, ¿quiénes son los adoradores? Son esa gente que muchas veces adora, mm, están por un lado, hemos dicho, los satánicos, los que adoran a Satanás, y ustedes van a ver cosas horribles y de repente se escuchan las noticias que quieren hacer una misa negra en no sé dónde, ¿no? En Estados Unidos hubo un lugar donde querían hacer una misa negra en la universidad y tanto los católicos como los cristianos se opusieron y entonces la hicieron en un restaurante. ¡Qué horror! ¿No? Y, por ejemplo, en Estados Unidos está permitido en el ejército, los que son paganos, está la Wicca, que es una religión de brujas, ¿no? Entonces, son los que adoran a Satanás
directa o indirectamente, porque ellos adoran a Satanás directamente, que le rinden culto, y otros es simplemente, para ellos es una idea que es la oposición a el mundo como nosotros lo conocemos, o la cultura occidental en su religión, en sus formas de ver. Tienen un pluralismo tan grande que aceptan todo. Entonces, por un lado eso. Luego está la brujería, que ahí eso es, utilizan las fuerzas de la naturaleza, pero claro, ahí donde se mete, ¿quién se mete? El demonio. Es como si nosotros decimos, bueno, y los pobres, no sé, los budistas, los hinduistas, ¿a quién adoran cuando adoran esas deidades? Todo extrañas que son positivas y negativas a la vez. Bueno, pues en el fondo, es el demonio, porque ¿qué dice San Pablo? Cuando habla de los paganos, sus dioses son demonios, ¿no? Porque ellos que quieren culto. Si ustedes van, por ejemplo, al budismo que hay en las montañas del Tíbet, pues adoran el budismo Bon, adoran a los demonios, porque si no, los demonios se enojan. Entonces, para que no se enojen, les adoran. Y entonces, ya si les adoran, se portan bien. Pero como hemos dicho, siempre en estos lugares, estas religiones, estas sectas, estas cosas raras, siempre tienen ese temor a que van a ser ellos también invadidos, infectados, va a alguien que le va a hacer mal. Tenemos aquí, por ejemplo, pues todo lo que es la santería, ¿no? Que ellos tienen toda una mitología con dioses, con orishas, con no sé qué, que está un dios creador, que crea un demiurgo, que es un dios por debajo, y él crea varios dioses para que cada uno se encargue de una cosa, ¿no? Y el primer dios se va a dormir, ahí está, no hace nada. El otro se encarga de crear varios y ahí les deja. Y luego cada uno es eso, el encargado de la luna, el encargado del sol, del agua, de no sé qué. Y entonces, cuando, ¿qué hacen? Pues esos dioses no son dioses. Esos orishas no son orishas, no son dioses, ¿verdad? Serían unos. Entonces, ellos dicen que son sus dioses, que no son dioses, son orishas, o sea, la cosa intermedia. Pero en realidad, ¿qué son? Son demonios. Son demonios a los cuales les rinden culto y adoración. Y eso está mal. Y cuidado cuando la gente acude, recuerden, el primer mandamiento de la ley de Dios es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y los dos pecados que van en contra es o el ateísmo, el no creer en Dios, el despreciar a Dios, o todo lo contrario, el encontrar en lugares donde no está. Por ejemplo, la idolatría, ¿no? Por ejemplo, el acudir a necromantes, y eso está prohibido en el Antiguo Testamento, el acudir a santeros, todo este tipo de cosas. Porque, como hemos dicho, ¿qué están haciendo estas cosas? Abren las puertas, abren las puertas. Y de aquí quisiera pasar a otro tema, ¿no? Que son los indirectos. ¿Quiénes son los que adoran indirectamente al demonio? Pues muchas veces eh, se le adora pues abriendo las puertas, porque muchas, recuerden, como hemos dicho, el demonio cuando ve una puerta abierta entra. ¿Qué está haciendo cuando estamos hablando mucho del yoga, del mindfulness, de la relajación, de las técnicas de meditación orientales? ¿Mm? ¿Pero qué están haciendo esas técnicas? Pues son un distanciarse del yo. Estoy autorizando el Reiki, autorizando a que seres espirituales, que ellos llaman energías, entre comillas, ¿eh? Pero son en realidad personas angélicas, los demonios, que quieren hacerse cargo de tu personalidad. El mindfulness, por ejemplo, significa atención plena y es concentrarte en tus sentimientos. ¿Para qué? Tú conoces tus sentimientos y te distancias de ellos. Claro, en un primer momento sientes euforia, ¿no? Porque te quitas también los sentimientos negativos. Pero luego al distanciarse de tu verdadero yo, ¿no? Se te puede meter, quién sabe tú qué. Por ejemplo, hubo una persona en Gran Bretaña, ¿no? Una muchacha que hizo esto, esa técnica, y dice que dejó de sentir nada. Era como un zombie, ¿no? Que bloqueó su mente. Y entonces, claro, tú les das permiso a esos seres. Se metió el demonio. Claro, tuvo un gran problema. Gracias a Dios, ¿verdad? Después de que acudió a un sacerdote, le hicieron los exorcismos, tienen un demonio mudo ahí dentro. Y en muchos colegios, en instituciones, incluso religiosas, católicas, incluso en colegios, se les enseña el mindfulness, el yoga, como otras prácticas también y técnicas de terapias alternativas, de sanación, pero que puede haber inicialmente sí, un beneficio, pero luego vienen los problemas.
¿Por qué? Porque se mete el demonio ahí dentro y hay que distinguir, y aquí quise hacer un excursus, la diferencia entre la oración cristiana y las técnicas orientales, ¿no? La diferencia de la oración cristiana es que un cristiano habla con alguien, con Dios, y Dios es un ser personal, Dios es una persona, no es una energía, no es una fuerza, no es algo que está ahí nada, ¿no? Y nos referimos a Él como alguien, alguien que te habla y le escuchas, que te escucha y te habla. Y es un diálogo interpersonal. Sin embargo, en la meditación oriental, la meditación zen y todas estas, es un vaciarse de todo pensamiento, de todo sentimiento, para irse diluyendo en el nirvana, en la energía, en esa energía universal. Entonces, para un hinduista, para un budista, la felicidad, que es la mejor manera, es no tener sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos pueden ser buenos o malos, pero me llevan a un lado o a otro. Entonces, lo mejor es ya, no tener sentimientos. Para eso, anulo mi yo. Porque si tienes sentimientos, te vas a frustrar. Y lo mejor, pues es no tener sentimientos. Pero claro, en el fondo esto es diabólico. Porque ¿qué quiere Dios? Es que despeguemos nuestro corazón. No, no quiere nuestra felicidad. No quiere que nos anulemos. Cuidado. No quiere que nos anulemos. Y muchas veces estas técnicas de relajación, que empiezan por respiraciones, que después con posturas, que son adoración y veneración a deidades hinduistas, que están invocando deidades sin saberlo. Pero estas dos cosas son unas de los 8 pasos que hay que dar para la anulación de la persona, para alcanzar el nirvana, para esa ataraxia y no sentir nada, esa anulación de los deseos, para que tú te sientas feliz. Y esto es incompatible con la... Hay eh, una institución por Juan Pablo II, que fue publicada por el cardenal Ratzinger en el 1989, que se llama Oraciones Formans, que es una carta a los obispos hablándoles de algunos aspectos de la meditación cristiana. Y es el hombre entero en relación con Dios. Y entonces cuidado, porque muchas veces estas técnicas que ellos utilizan en realidad se están metiendo pues en el espíritu del mal. ¿Cuántas veces, y cuidado, porque esto son, muchas veces son cosas muy pequeñas. Eh, ¿Cuántas veces se hace famoso el famoso ojo, ese ojo árabe, ¿no? Que es una piedra con un puntito ahí. Eh, esa mano de Buda, eh, esa mano de la suerte que llaman, o ese elefante, o ese atrapasueños, o esas piedras, o esos ángeles de colores, por ahí se van metiendo. Son puertas. No significa que todas las puertas se abran, pero si se abren, si se abren. Entonces, tenemos esos adoradores que son directos, tenemos esos adoradores indirectos muchas veces sin darse cuenta. Muchos de los que están en esa y se meten y acaban en esas sectas que no son cristianas, que son paganas, están dejando a Dios de lado. Hablamos también, por ejemplo, de la masonería. La masonería, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el fin de la masonería? Porque si tú te metes en el web de los masones, pues simplemente es una sociedad secreta, ¿no? Que lo que busca es lo bueno, es la igualdad, ¿verdad? Lo que dicen los franceses, lo que dijo la Revolución Francesa, pero en realidad hay mucho detrás. Mm, Hay un autor que se llama Rad Salan, que él está radicado en España, aunque él es caldeo iraquí, ¿no? Y estudia la masonería y dice que la masonería es una ideología que actúa contra Cristo, contra la verdadera iglesia cristiana y contra los verdaderos cristianos. ¿Cuál es su objetivo? Destruir. O sea, si ustedes ven, ¿cuál es el deseo de la masonería? Destruir el altar y el trono. ¿Y qué es? Su idea es preparar, dice este autor, eh, preparar el camino del anticristo, porque para ellos el bien y el mal son una realidad y son pues fruto de la casualidad, ¿no?
Y entonces, si ustedes hablan con un masón, te va a decir que, bueno, en realidad, el ángel, la serpiente del paraíso, es el que nos da la luz. Ellos adoran al gran arquitecto. ¿Quién es el gran arquitecto? Para nosotros es Cristo, es Dios, pero para ellos no, para ellos es Satanás. ¿De acuerdo? Y, y, y en los primeros, si usted entra en la masonería, recuerde que la iglesia están excomulgados los que entran en la masonería, no pueden acercarse a la comunión. Claro, en los primeros grados, pues tú no te enteras, pero después del noveno grado, pues ya tienes que pisar un crucifijo y ya te ofrendas a Bajomet y rechazas a Jesucristo. ¿Qué dice Jesucristo en Mateo 24? Dice, saldrán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Vienen con piel de oveja, pero son lobos rabiosos. Y recuerden lo que dice Jesucristo, por sus frutos los conocerán. Y si vemos en el Evangelio, aparecen 5 veces la palabra del anticristo. ¿Mm? También en San Juan aparece. Y dice, hijos míos, ¿habéis oído que iba a venir el anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es la última hora. ¿Quiénes son los anticristos? Los que se oponen a Cristo. Los que se oponen que Cristo es Dios. Y anticristo puede ser una persona, una organización, una ideología, un gobierno, una religión, que afirma creer en Cristo pero falsamente. O afirman que ellos son esa ideología, esa organización, ese gobierno, esa religión, son Cristo, son los Mesías. Y prometen paz, prometen seguridad, prometen prosperidad. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Conocer nuestros enemigos. Porque, como dijimos, ¿qué hace el demonio? El demonio es esa serpiente que es sibilina, que se esconde. Por eso conocer, por eso tenemos que ser hijos de la luz. Tenemos que ver la claridad de Dios. Y con esa claridad de Dios, ver tantas cosas. Y si ustedes ven los libros masónicos, ¿verdad? Enseñan que Jesús es el mentiroso y que Lucifer es el verdadero Dios. O sea, aunque al principio dicen que Jesucristo es uno de los grandes iluminados, cuidado. Cuando te rebajan a Cristo en una religión, ya estamos mal, porque Jesucristo es Dios, para la gloria del Padre, ¿no? Y a nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Dios, para la gloria del Padre. Entonces, cuidado, porque la masonería aunque tengan ese lema, ¿verdad? De igualdad, de libertad, de fraternidad, que ese es su lema, en realidad es una sociedad secreta, en el fondo, satánica y muy peligrosa, y cuyo objetivo es destruir la iglesia cristiana, utilizando todas las trabas que se pueden, todas las enseñanzas falsas. Y muchos papas pues, han censurado la masonería. Y si ustedes ven, hay muchos libros de esmasones que se han convertido, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a un milagro, a Dios nuestro Señor. El otro día yo estaba leyendo sí, un señor que se convirtió de la masonería y cómo Dios hace pues, verdaderos milagros en esta gente, ¿no? Fue a Lourdes con su esposa y tuvo una conversión radical. También estaba leyendo el otro día que estaba en Estados Unidos un satánico que estaba invocando demonios y todo ahí con todas sus cosas, y de repente uno se le apareció Jesús y le dijo, mira, soy Jesús. Y le dijo, yo no te invoqué a ti. No, yo sé que no me invocaste a mí, pero ya está bien de hacer esto, regresa a casa, hijo mío. Y se convirtió. O sea, son esas cosas que existen, pero que la gracia de Dios, recuerden, la gracia de Dios es mayor. A mí me impresionó mucho, no sé si ustedes conocen el santuario de Pompeya en Italia. Allá está enterrado un beato, el beato Bartolomé Longo, ¿no? Eh, que experimentó de esos cambios radicales en su vida, ¿no? Fue espiritista, fue satanista, imagínense, pero recibió una luz del cielo. Él descubrió esto. Si quieres salvarte, propaga la devoción del Santo Rosario. Es promesa de María. Entonces, él, que empezó con Renan, ¿verdad? Eh, eh, disipaba su vida en fiestas, en orgías, y tenía creciendo en ese odio visceral a la Iglesia Católica, sobre todo. Era tanto así que tenía una asociación, ¿verdad?, que
cada vez que uno insultaba a un sacerdote en público, les pagaban una copa. Pero esa vida anticristiana no duró más de 2 años, porque pues se enfermó física y mentalmente, la familia pidió mucho por él. Entonces, gracias a Dios, pues se acercó un sacerdote, este sacerdote le confesó el día del Sagrado Corazón, después de muchas luchas interiores, ¿verdad? Pues comprendió que ese mal que había causado tenía que reparar. ¿Y cómo? Como hemos dicho, co- llevando el Santo Rosario a todos, ¿no? Trabajaba como abogado y después eh, cuenta que cuando fue esto, pues él se sintió muy triste una vez, muy decaído, no sabía qué hacer. Y si quieres salvarte, escuchó ahí en medio del bosque que estaba con ese dolor de su corazón por haber ofendido a Dios, sí, propaga la devoción del Santo Rosario. Es promesa de María. Y es más, dice, no puede perecer el que propaga una devoción tan grata en todo el cielo. Entonces ahí empezó a propagar la devoción al Santo Rosario, eh, hizo que empezó a predicar el Santo Rosario a la gente sencilla de Pompeya. Mm, Llegó la imagen de la Virgen de Pompeya allá en el 1875, de Nuestra Señora del Rosario, que es tan famosa, ¿no? Que es esa imagen, ese cuadro donde está la Virgen entregando el Rosario a Santo Domingo de Guzmán y a Santa Catalina de Siena. Luego se puso la primera piedra del santuario, construyó un santuario que fue consagrado en el 91 y difundió el rezo del rosario por todas partes. Pero claro, él tenía, eh, ayudaba porque le ayudaba económicamente una noble, y bueno, empezaron a hablar mal de que la noble y él, no sé qué, al final se casaron, ¿no? Y ahí estuvo, ¿para qué? Y le llamaban el hombre de la Virgen, el hombre de la Virgen. Y fue tanto así que luego pues murió, claro, en santidad, ¿eh? Y está enterrado ya, en Santuario de Pompeya. Y Juan Pablo II lo beatificó en el 1980 y dijo, puede ser definido este hombre como el hombre de la Virgen. Con las manos de las cuentas del Rosario nos dice, despierta tu confianza en la Santísima Virgen de Rosario. Aquí esto es lo fundamental. Miren, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Recuerden eso, lo que lo dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Muchas veces podemos ver todo el mal del mundo, podemos ver esos satánicos que por todas partes hay, y si ustedes ven, porque es impresionante, uno ve videoclips de famosos, de gente, y todo tiene símbolos satánicos, unas ceremonias así todos orquestadas, todas raras, cuando inauguran un evento, unas olimpiadas, cuando organizan, abren un nuevo túnel, cosas de estas que uno dice, ¿y para qué hacen esa cosa tan macabra, tan oscura, tan satánica? Pues porque ahí está, el demonio le encanta lucirse. El demonio le encanta lucirse y pasearse y que le den coba. Y cuando vemos esa gente tan depravada, cuando vemos que existe el satanismo tan metido en tantos lugares, en tantos ambientes, tan oscuro, tan nefasto, cuando vemos, por ejemplo, en México, pues la devoción a la Santa Muerte, cuando vemos estos narcotraficantes que están consagrados a Satanás, eh, cuando vemos en estos países que hay tanta santería, la gente con pulseritas, vestidas de blanco, que van ahí en María Leonza, la gente que cuando tiene una dificultad, en vez de acudir a la oración, acercarse a Dios, van a un brujo para ver qué pasó, quién le echó el mal de ojo, quién le está haciendo un trabajo. Eh, Estamos mal. Y luego en las clases un poquito más altas, pues está el mindfulness, está el yoga, mire, puede pasarte de todo, pero no puedes faltar al yoga. Tu yoga todos los días, de verdad. Y eso me ayuda mucho. ¿Para qué? Para desconectarte de ti mismo y llegar a qué? A la nada, en vez de hacer un rato de oración. Qué importante es volver a la oración. Entonces, cuando vemos todo este mundo que se mueve, tantas cosas que hay que se mueven alrededor del diablo, que el diablo está ahí metiendo la música, las modas.
wow. Porque si uno ve los famosos emos, qué horror. Si uno vamos para atrás, ¿se acuerdan de el heavy metal, los heavies, los punk? Todos estos, qué horror, qué horror. Los góticos, con esas fachadas tan oscuras, tan negras, qué están llevando? No están llevando a Dios. Pero siempre está la luz. ¿Cuál es la luz? Dios. Dios es la luz. Y cada vez que amanece, se disipan las tinieblas. Lo importante es eso. Primero, cerrar el corazón a todo lo malo. Pero para eso, y para eso, pues acercarnos a Dios. Cuidar nuestra vida de oración, nuestros mandamientos, cumplir la voluntad de Dios, vivir en gracia de Dios. Y no dejarnos llevar por tantas cosas que son muchas veces modas. ¿Cuánta gente está pegada al teléfono todo el día, pero viendo el horóscopo, que le lean luego, que hagan la carta astral, que le lean la borra del café, que el cigarro de no sé qué? Por favor, o sea, no abramos puertas. Hemos dicho entonces que hay unos que son los que adoran directamente y otros que son los que adoran indirectamente. Unos directamente, que eso es fatal, porque unos dicen, no, yo adoro a Satanás, porque para mí es simplemente eso, una idea gnóstica, que es el príncipe del el mal contra el bien y el bien contra el mal, normal. Otro, que para ellos es normal. Otro simplemente es una idea, la idea de que hay que destruir este mundo, la concepción judeocristiana, y vamos a pluralistas y toda la cosa. Y los otros que son directamente con ritos que son horrendos, que adoran a Satanás. Esos son los directos. Y luego los indirectos, tantas cosas que hay hoy en día de sectas, de grupos, que son grupos New Age, que se van metiendo poco a poco y le van desconectando de su vida religiosa cristiana. Porque al inicio, no, todo se vale. No, tú puedes rezar y hacer esto. Tú puedes ser católica y tú vas a misa y hacemos esto. Pero al final, no vayas tanto a misa. Y al final, ¿para qué vas a misa si ya tienes esto? Aquí encuentras la verdadera espiritualidad. Cuidado, porque se va metiendo. El mundo es así. ¿Y cuántas veces hemos escuchado de famosos que de repente tienen unas ideas religiosas rarísimas, que se meten en budismo, en hinduismos, en cosas raras, que luego además son descafeinados, porque no es el budismo de la India, ni el hinduismo de la India, ¿de acuerdo? Es totalmente descafeinado, porque todo es aquí eso, oración zen y ya está. Pero no, para el verdadero budista lleva su karma y lo importante uno tiene que salir de este ciclo de reencarnaciones, salir del samsara, ciclo de reencarnación, ¿verdad? Para fundirte en el nirvana o el paranirvana hinduista, budista, que es fundirte en la nada. Y ellos dicen que una gota de agua, ¿verdad? Que cae en el océano, y tú te fundes con el océano. Y entonces ya no tienes ningún sentimiento, ya no hay esa unidad personal, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado porque el mundo de hoy, recuerden, los grandes enemigos del alma son el demonio, el mundo y la carne. Y hoy el demonio que se quisiera meter en todas las partes, en todos los aspectos. Y sobre todo lo tenemos mucho en el mundo del espectáculo. Cuidado, pero tampoco no tenemos que tener ese miedo de que, wow, el demonio está. No, es el príncipe de este mundo. Pero recuerden que el príncipe de este mundo, como hemos dicho, ya está vencido. ¿Cómo? Con la cruz de Cristo. ¿Por qué celebramos la cruz de mayo? Jesucristo venció al demonio en la cruz, porque Él muriendo nos dio la salvación. Y en su nombre se predica el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que más aborrece el demonio? El mayor exorcismo que puede haber es una persona que se confiesa. Porque el exorcismo, perdón, cuando hace uno un exorcismo, echa el demonio del cuerpo de la persona, pero no del alma. Y una confesión bien hecha sale del alma el demonio. Ya no le pertenece a él, le pertenece a Dios. Y es lo más importante, que pertenezcamos a Dios, que seamos sellados con la sangre del Cordero. Eso es lo importante. Entonces, poder hablar largo y tendido de tantos movimientos que son satánicos, directos y muchas veces indirectos, porque son solapados. Muchas veces no te van a decir que adoran al demonio, simplemente una energía, un ser de luz, y que en realidad, pues no lleva la luz. ¿Y cuántas veces tenemos que tener cuidado hoy en día con los medios de comunicación? Muchas veces la astrología, eh, el tarot, tantas cosas que se van metiendo ahí poco a poco. Y los jóvenes buscan y preguntan. Y luego hay un montón.
Usted se mete en un montón de brujas, de videntes, de no sé qué, que le van a dar mil soluciones. Pero en realidad no son ninguna solución. No es ninguna solución. ¿Por qué? Porque nos están alejando de Dios. Y te dan una solución aparente. Y después, ustedes estudian, cuando me metí un poquito a estudiar el Reiki, porque me dijo una persona que había, bueno, le habían dado eso y se sentía muy bien, magnífico, maravilloso. Incluso me lo ofreció. Ay, no, es buenísimo porque van poniendo las manos y entonces ay, le van haciendo como una operación espiritual y no sé qué. Me empecé, y no, hombre, pues son invocaciones, pero ¿qué se mete ahí? Hay gente que ha tenido, que ha hecho eso del Reiki y se le ha metido el demonio. Gracias. No. No, pero no a todos. No, pero por si acaso. Es como si dicen, mire, le voy a operar, pero de cataratas, pero hay posibilidad de que quede ciego. ¿Qué tanto por ciento? No sabemos. ¿Alguno? No, gracias, no me opero. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo. Ah, no, vamos a hacer esto. Alguno, pues alguna vez, no sé. Pero sí, una persona que estuvo haciendo esto, lo estuvo practicando, y cuando ya llegó a los más altos grados, se dio cuenta de que pues, eran entidades. Y esas entidades generalmente pues no son ángeles de Dios, ¿verdad? Ni santos que nos visitan, sino todo lo contrario, porque recuerden, el espíritu del mal siempre se reviste de ángel de luz, como dice San Pablo, ¿no? Para, si es posible, para pervertir a los elegidos de Dios. Entonces, tengamos cuidado con todas estas cosas. Pongámonos a la defensiva y sepamos decir con buenas palabras, acercar a las personas al bien y alejarlas del mal. Eh, ¿Cuántas veces escuchamos, no, pero el yoga es muy bueno porque te ayuda en la espalda y no sé qué? Pues sí, pero ¿a dónde te lleva? Ah, no, pero es que es muy cristiana la persona que me lo está dando. Sí, pero ¿a dónde te lleva? O sea, eh, cuidado. Cada postura esto es una adoración a un espíritu. Vean las cartas pastorales que sacan los obispos de la India en contra del yoga. Ningún cristiano hace yoga en la India. ¿Por qué? Porque lo ven muy claro. Es una de de las siete filosofías para llegar al nirvana. Es una de las siete filosofías del Darsana, de los siete caminos para. Y como hemos dicho, los que se enseñan aquí en Occidente son dos técnicas de las ocho. Y cada uno va metiéndose más y cada vez más. No, y ahora el OM, y ahora no sé qué, y ahora esto. Y luego al final empiezan a tener esas ideas que ya no son cristianas. Cuidado. Todo lo que hiera nuestra fe hay que quitar, hay que dejarlo. Como decía, después de que ya pasó el pueblo elegido a la tierra prometida, ¿verdad? Josué les dijo, bueno, elijan a quien quieren seguir. Si quieren seguir a Dios o a los dioses que tenían sus padres antiguamente, ¿eh? O de los dioses cananeos, de los hititas, o de los jesueos, o de estos. Pero yo y mi familia elegiremos a Dios, elegir a Dios. Y luego más adelante, cuando el profeta dice, bueno, no cogen con los pies, sigan a Dios, no a Baal, seguir a Dios, seguir a Dios, cuidado, porque hoy en día hay muchas cosas así. Ayer me llamó mucho la atención, y ya para terminar, que vi un video de unos cristianos, que había un grupo de hombres cristianos, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, era un grupo de oración y no sé qué, y hubo una intervención de un señor, pues nada, había un palo ahí en medio, ¿verdad? Y se quitó la camisa y empezó a hacer un baile ahí en el palo. Y entonces otro cristiano, otro pastor, dijo, bueno, ahí se metió, como son ellos, el espíritu de Jezabel, el espíritu de Jezabel, que es el espíritu de la seducción para seducir a los hombres y apartarlos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para él ese palo, ¿verdad? Era un culto de adoración, ¿verdad? Y eso que hizo, pues nada, era una payasada, en vez de ser un culto cristiano. Entonces, porque ahí se va metiendo el demonio, por ahí se va metiendo. Cuidado. O sea, vean, era una cera, ¿verdad? Eran unos postes que ponían ahí de adoración a Astarte y a estos dioses antiguos, ¿no? Y ese señor que se puso a bailar y como si fuera una señora, ahí en un lugar malo.
Y eso, en un culto cristiano, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? El demonio, si le dejamos, se mete en todas partes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cerrar la puerta al demonio. Y por eso, primero, no tenerle nunca miedo, porque nosotros hemos vencido. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha vencido. Él es el príncipe, pero no es el emperador. El emperador es Cristo. Nuestro rey es Cristo. Él es un príncipe. Él es el principal, el que quiere dirigir este mundo, pero ¿qué pasa? Que Dios le va cortando los hilos. Y entonces se va aferrando a unos y le corta y se va a otros. Y ahí está. Es como una araña, pero ¿qué hay que hacer? No dejarse envolver por ella. Pidamos a Dios nuestro Señor que nos ayude, ¿verdad? A saber distinguir, a saber orientar y a saber rezar por esas pobres personas que están amarradas al mal. Pobrecitos, que no se dan cuenta de que pues viven en el mal, que están en el mal y que es muy difícil salir de él. Porque cuando ellos quieren salir, es difícil. Por ejemplo, un masón que quiere salir, es difícil de salir. Un satánico cuando quiere salir, que es difícil de salir. Porque pues eso, los demonios no lo quieren dejar. Una persona que está metida en el New Age, que es difícil salir de ahí. ¿Por qué? Porque tiene toda una concepción que ya no es una concepción cristiana del mundo y del universo, sino que le han puesto una concepción totalmente distinta y errónea. Porque, ¿qué es el demonio? El espíritu del error, el mentiroso, el que siempre dice mentiras, nunca dice la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues primero, tener cuidado, ser sagaces, orientar y aprender. Porque si uno sabe, se puede cuidar. Si uno no sabe, pues no se cuida. Entonces, cuidémonos, orientemos, guiémonos y no le tengamos miedo. Nada. Nada. Aunque sí, como dice San Pablo también, solo que, bueno, dice también nuestro Señor Jesucristo, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, sino tienen que temer a los que pueden matar el alma y mandar el cuerpo y el alma a la ajena. Eso sí. Entonces, ¿a qué hay que temer del demonio? Pues sus tretas que nos quieren hacer caer. ¿Qué hay que hacer? Saltar esas trampas, no dejarnos llevar por ellas. Y bueno, yo creo que es eso. La próxima entrega va a ser, vamos a hablar de la Santísima Virgen María como esa mujer, ¿verdad? Que rompe las ataduras del mal. Y bueno, pues nada, entonces vamos a dar gracias a Dios y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Eh, Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos estos beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de Dios, ruega por nosotros, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Que tengan muy buena tarde. Feliz día de la exaltación de la Santa Cruz. Amén.